Tal como ustedes vieron el día de la presentación, el primer tema que vamos a tratar son las integrales por sustitución. Cabe decir que ustedes sin duda vieron este tema en cálculo 1, entonces es como la pieza que va a conectar lo que han estudiado en la clase previa con lo que vamos a ver en esta asignatura, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo en qué consiste esta técnica. Prácticamente buena parte de esta primera unidad vamos a estar platicando acerca de técnicas de integración. Eso es de lo que vamos a hablar nosotros aquí. Si en algún momento no me escuchan o hay algún problema, no duden en hacérmelo saber, por favor. ¿Okay? Pues bueno, tenemos por aquí la presentación. ¿Qué es esta técnica de integración por sustitución? Es un método para resolver integrales que se basa en la regla de la cadena, es decir, proviene de una interpretación de lo que cuando ustedes derivaban se le llamaba la regla de la cadena y se usa para simplificar una integral que no tiene una antiderivada inmediata, pero que si nosotros introducimos una variable nueva como sustitución, entonces hace mucho más fácil el cálculo de la antiderivada. ¿Okay? Digamos que más o menos es de esta forma. Usted tiene o a usted le presentan una integral de este tipo, que es una función compuesta f de g de x multiplicada por la derivada de la función interna por g' de x. ¿Ok? Pero nosotros vamos a introducir esta sustitución, sea u igual a g de x, entonces lo que tendríamos aquí sería f de u por d de u. ¿Okay? Porque d de u es esta partecita, ¿ves? G' de x, d de x. Y al sustituir esta g de x por esta u, pues nos queda de esta forma. Una integral que teóricamente debería de ser más sencilla, o sea, nosotros deberíamos de ser capaces de conocer la antiderivada de f. La sustitución es buena si después de hacerla, todo lo que nos queda es en una sola variable, en la nueva variable que nosotros hemos introducido y, por supuesto, si el integrando es mucho más sencillo que lo que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, en otras palabras, estamos haciendo un cambio de variable para deshacer la cadena, ¿ok? Y para poder encontrar una integral que sea mucho más sencilla. Vamos a ver algunos cuantos ejemplos que ilustren muy bien este procedimiento. Si en algún momento necesitan una explicación, no duden en levantar su mano para hacer una pregunta, ¿ok? Me detienen cuando no lo entiendan algo. Entonces, antes de hacer los ejemplos, les voy a dar como una serie de pasos, un algoritmo, que si uno lo sigue, pues no debería tener problemas a la hora de resolver por el método de sustitución. El primer paso es que usted debe de identificar una función dentro del integrando que al derivarla aparezca multiplicando o puede ser también dividiendo en la expresión original. Repito, identifique una función, un factor dentro del integrando que si nosotros lo deriváramos, entonces nos quedaría una expresión que aparezca multiplicando, puede ser también dividiendo, en el integrando que teníamos anteriormente. Paso número 2. Esa que acaba de encontrar es su sustitución. Defina u como esa función y calcule la derivada de ella. Reescriba ahora, como tercer paso, reescriba la integral que tenía en términos de esa nueva sustitución que usted ha planteado. Sustituya todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Todas las u, todas las d de u y sus equivalentes. Y por último, o penúltimo, integre esa nueva función que le ha quedado respecto a u. Y por último, regrese a la variable original. La sustitución que usted hizo al principio, regrésese a ella. Y bueno, eso le va a servir para haber resuelto su integral. Vamos a ver algunos ejemplos.
en los cuales vamos a poner en práctica estos 5 pasos. ¿Bueno? Tengo esta integral. Me piden calcular la integral de 3x a la 2 coseno de x al cubo. ¿Recuerdan cuál es la primera pregunta que yo debo de hacerme? ¿Cuál es la función que está ahí dentro del integrando que si yo la derivara, esta aparece multiplicando? Es fácil darnos cuenta que ese x a la 3, que está ahí como argumento del coseno, si yo lo derivo, ¿cuál es la derivada de x a la 3? 3x a la 2, ¿cierto? Y alcanzan a ver lo que está por aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué significa según esta guía? Que usted acaba de descubrir quién es esa expresión que usted debe de hacer, que debe de sustituirla, ¿ok? Entonces, vamos hacia allá. Hacemos la sustitución, sea u igual a x a la 3. Observen que entonces la derivada de u tiene que ser 3x a la 2 derivada de x. ¿Okay? Estamos derivando con respecto a x. No es otra cosa más que derivar este, ¿no? 3x a la 3, su derivada es 3x a la 2. Y bueno, tenemos que poner con respecto a quién estamos haciendo esa derivada, que en este caso es con respecto a x. ¿Okay? Entonces, esta integral que tenía esta forma, 3x a la 2 coseno de x a la 3, cuando sustituimos, fíjense, cada vez que aparece x a la 3, en su lugar yo coloco simplemente la u. Y donde aparezca 3x a la 2 con el d de x, eso yo lo sustituyo por d de u. De tal manera que esta integral, que parecía un poco abrumadora, se ha transformado en esta que es tan sencilla, la integral del coseno de u, d de u. Y bueno, estas son de las integrales básicas que usted debe de conocer. Bueno, ahí en el libro, en la sección 7.1, si no me equivoco, debe de aparecerles a ustedes, y también en la parte final, en el apéndice, eh, una tablita en la que aparecen las integrales básicas, ¿no? Pero estas ustedes deben de saberlas, porque les recuerdo que el proceso de integrar es el contrario que el de derivar. O sea, cuando a mí me preguntan cuál es la integral de coseno de u, por ejemplo, acá, la pregunta subyacente es, ¿cuál es la función que si yo la derivo me da como resultado coseno de u? Esa es la pregunta que subyace detrás de este procedimiento. Entonces, si uno sabe derivar, al menos si uno se sabe las derivadas elementales, automáticamente, por defecto, también se sabe las integrales elementales, ¿verdad? A partir de ahí. Pues bueno, la integral de coseno es seno, así que escribimos simplemente seno de u más la constante de integración. Pero no se vayan a quedar en el error de dejarlo hasta aquí, porque usted acuérdese que la integral original estaba en términos de x. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Simplemente sustituir, ¿ok? Aquí, donde va la u, acuérdese que u era x al cubo. Así que ahora usted escribe seno de x al cubo más seno. Mucho más sencillo integrar coseno de u que integrar 3x a la 2 coseno de x a la 3, tal como estaba al principio. No sé si hasta aquí, hasta este punto, les queda alguna duda, alguna pregunta, si se entiende. Si lo entendieron, levanten ahí su pulgar, por favor, para ver que vamos bien. Y si no, este es el tiempo también para que planteen preguntas, dudas, interrogantes. ¿Ok? Bueno, si se entendió, pasamos a un segundo ejemplo. Chéquense este. Otra vez, digamos que el gran desafío es encontrar esa función que si yo la derivo, de alguna manera aparece multiplicándose o dividiéndose en el integrando. Yo sé que ustedes ya le echaron un vistazo a ese 1 más x a la 2 que está por aquí. ¿Por qué?
Porque lo primero que su mente debe de preguntarse es, hey, ¿qué pasa si yo derivo 1 más x a la 2? La respuesta es que la derivada me da 2x. Bueno, tal vez ustedes dirán, pero ese 2x no aparece ahí en el integrante. No aparece 2x, pero aparece x, que es la mitad de esa cantidad. De alguna manera nosotros la podemos relacionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a plantear esa sustitución. Vamos a decir sea u igual a 1 más x a la 2. Fíjense que ese u es lo que está dentro de esta raíz, ¿no? Adentro de la raíz. ¿Qué pasa si yo lo derivo? Lo que les estaba adelantando, ¿verdad? La derivada de u va a ser 2x derivada de x. ¿Ok? Pero yo lo que necesito entonces ahora es encontrar una expresión en que la x aparezca sola. Eso es relativamente fácil porque si este 2 que está multiplicando a esta x, yo lo mando a dividir al otro lado, me queda esto, ¿verdad? Derivada de u sobre 2 es esto mismo, pero sin el 2 ya, ¿va? Solamente x de dx. Entonces aquí, ¿ve? En esta partecita donde está esta x, ¿ok? Y este d de x, yo lo puedo sustituir por derivada de u sobre 2, perfectamente. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Observen, al hacer las sustituciones, entonces, aquí yo tengo 1 sobre la raíz de u. Se dan cuenta de que aquí he sustituido, ¿verdad? Este 1 más x a la 2 lo he sustituido por 1. Y miren, donde debería de ir esta x multiplicada por d de x, en su lugar aparece d de u sobre 2. En este punto, ustedes ya saben que siempre que estamos integrando y aparecen constantes, lo normal es que uno la saque afuera del signo de integración, ¿verdad? Y como este 2 está dividiendo, entonces lo sacamos así como un medio. También, por reglas de exponentes, ustedes deberían de saber que 1 dividido por la raíz de u es lo mismo que u a la negativa medio. A ver, expliquemos por qué. Por una regla que me dice que aquí abajo la raíz de u es u a la 1 medio. Y si yo me lo quiero llevar para arriba, hay otra regla de los exponentes que me dice que al cambiar un factor del numerador al denominador o viceversa, el efecto es que sufre un cambio de signo. Pues claro, si aquí abajo yo tenía u a la 1 medio, pero lo estoy llevando al numerador, entonces el exponente debe de quedar negativo. Y bueno, calcular esta integral es de lo más fácil porque se acordarán ustedes de su clase de cálculo 1, la regla de potencia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simplemente a este u le sumamos 1, nos va a quedar un medio, pero también dividimos por un medio. Ustedes deben de comprobar que dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2, porque si ustedes se fijan, aquí aparece multiplicando un 2. No estamos dividiendo por un medio, no aparece aquí una fracción y dividiendo por un medio, sino que estoy multiplicando por 2. Son la misma cosa. Si ustedes tienen una calculadora a mano, por ejemplo, agarren un número cualquiera, digamos 5, y divídanlo por un medio, van a ver ustedes que el resultado es 10. O sea que, ¿qué fue lo que pasó realmente? Ese 5 termina, es el mismo efecto como que si lo multiplicara por 2, ¿verdad? Al dividir por un medio. Esto por las leyes de cómo se dividen fracciones. No se queden con la duda, o prueben para que entiendan el por qué aparece ahí multiplicado por 2 en lugar de dividido por un medio. Y bueno, la situación es que el 1 medio que estaba afuera, cuando se multiplica por ese 2, se deben de cancelar, ¿verdad? Porque 1 medio por 2 es 1, de tal manera que solo me queda u elevado a la 1 medio más la constante de integración. Pero si devolvemos todo a la forma original, o sea, ¿quién es u a la 1 medio? Bueno, u era 1 más x a la 2. Y el hecho de que esté elevado a la 1 medio positivo nos deja entrever de que lo tenemos que meter dentro de un radical.
Así que esto sería la raíz cuadrada de 1 más x a la 2 más la constante de integración. Y ahí quedaría resuelta la integral que nos han planteado en un inicio. ¿Ok? No sé si en esta les queda alguna duda, alguna pregunta, muchachos. Lo escucho. Confirmen si se va entendiendo hasta aquí. Sí, te va entendiendo. Bien. Perfecto. Ok, vamos a por uno más. Un ejemplo extra. Tenemos... Licenciado, consulta. Ajá. Yo ayer no pude entrar a la clase. Es del mismo tema, fue del mismo tema la clase de ayer. No, ayer hicimos la presentación de la clase. No, Usted puede ok, encontrar el documento en el campus virtual. Ahí está el plan de clase que fue lo que discutimos prácticamente el día de ayer, ¿no? Pero esta es la primera clase. ok. Muchas gracias. Okay. Perfecto, a la orden. Hablemos de esta integral, ¿les parece? Ahora tenemos la exponencial de 5x. Ustedes se han de recordar de su clase de cálculo 1 que la exponencial tiene una característica, clase bien bonita. Es la única función que la derivada es ella misma. Y bueno, hereda estas propiedades porque también cuando vamos a integrar e a la x, es la única función que cuando uno la integra da como resultado e a la x. Claro, salvo por las constantes que uno le pudiera sumar, ¿no? Pero salvo por eso, pues es la única. Ahora, observen que esta no es e a la x, sino que es e elevado a la 5x. ¿Cómo pudiéramos hacer para poder transformar esta integral a una más sencilla? Pues fácil, ¿ok? Si yo tomara lo que está aquí en el exponente, pudiéramos llamarlo, ¿ok? Y lo hiciera u, ¿cuál sería su derivada? ¿Cuál es la derivada de 5x? 5, pues ese 5 perfectamente pudiéramos sacarlo afuera, ¿verdad? Y tener una expresión solamente en términos de esa nueva variable. Miremos cómo lo haríamos. Planteemos esta sustitución. Sea u igual a 5x. Por lo tanto, la derivada de u es 5 derivada de x. Si yo quiero despejar para d de x acá, este 5 me lo llevo al otro lado a dividir. Y entonces me queda esta expresión, ¿verdad? La derivada de x es simplemente la derivada de u sobre 5. Si yo sustituyo estas cosas en la integral, se transformaría en algo así. E elevado a la 5x de x es lo mismo que e a la u. Fíjense, ya no va 5x, sino que va u. Y aquí, en lugar de d de x, d de u dividido por 5. Y ustedes ya se saben el truco que este 5 lo podemos sacar afuera, ¿verdad? Solo que como está dividiendo, no es 5, sino que es un quinto. Un quinto de la integral de e a la u. Ahora, todo es más fácil. La sustitución es la adecuada porque esta integral nosotros la conocemos, ¿verdad? Entonces, pues la calculamos y una vez que la hemos calculado, sabemos que es un quinto de e a la u más c, no nos quedamos hasta ahí, sino que devolvemos la sustitución. Como u era 5x, entonces ahí donde tenemos la u, en su lugar colocamos 5x. Y esto me queda un quinto de exponencial de 5x más la constante de integración. Otra vez, esta sustitución hizo que una integral que yo no conozco, pues la pueda hacer, ¿verdad? Fácilmente. Entonces ahí tenemos un tercer ejemplo. Algo similar pasa con este número 4. Tenemos la integral del seno de 2x más 3. Y uno dice, bueno, si solo fuese la integral del seno de x o el seno de cualquier variable, yo no tendría ningún problema. Pero el problema realmente viene de que aquí haya un 2x más 3. Entonces, ese que es el problema, también nos muestra el camino hacia la solución. ¿Ok? Entonces, porque esto nosotros lo podemos sustituir por una variable
piensen en que con la derivada no van a tener ningún problema, porque la derivada de 2x más 3 es 2, ¿sí? Y siempre que sea un número la derivada, la ventaja es que ese número, acuérdense, uno lo puede sacar afuera de la integral. Cuando uno tiene que tener más cuidado es cuando uno calcula la derivada de lo que uno quiere hacer u y le queda alguna expresión que no solamente es numérica, sino que lleva también variables. Uno tiene que asegurarse de que esa expresión aparece ya sea como factor o como cociente en el integrando original, ¿verdad? Para de alguna manera poder hacer una sustitución adecuada. Entonces, en este caso, pues esa va a ser la sustitución. Hacemos que u sea 2x más 3, la derivada de u debe ser 2 por la derivada de x, haciendo un despeje, mandando ese 2 a dividir, llegamos a la conclusión que la derivada de x es la derivada de u dividido por 2. ¿Qué pasa si todo este renglón lo sustituimos en la integral original? Pues que entonces el seno de 2x más 3 de dx se transforma en el seno de u por d de u dividido por 2. Y ya ustedes conocen la estrategia, este 2 lo sacamos afuera, es un medio del seno de u de d. Y solo tiene usted ahora que calcular esa integral. Acuérdense que la integral de seno es menos coseno, ¿okay? Entonces esto nos va a quedar menos un medio del coseno de u más c. No olvide sustituir esta u por su equivalente, ¿verdad? Por 2x más 3. Y una vez que hacemos eso, pues ya está resuelta también esta cuarta integral que hemos visto. Una cosa muy similar va a suceder con esto. ¿Okay? Este tipo de integral es común, y es que el denominador es una función cuya derivada está en el numerador. ¿Por qué decimos eso? Porque si usted se fija aquí, ¿quién está en el denominador? 1 más x a la 2. Entonces usted ahora pregúntese, ¿y qué pasa si yo derivo 1 más x a la 2 con respecto a x? Pues esa derivada sería 2x de dx. Y es justo lo que tenemos en el numerador, ¿lo ven? 2x de dx. Pues bueno, ahí tiene usted su sustitución. ¿Ok? Hacemos u igual a 1 más x a la 2 y por lo tanto d de u es 2x de dx. Esto lo vamos a sustituir en la integral. ¿Ok? Observen. Toda esta integral se transforma en 1 dividido por u de u. Y esta es una integral conocida. ¿Okay? La integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u. Es la única integral de potencias que no se resuelve con la ley de potencia. Esto es equivalente a u a la menos 1. ¿Ok? Y es la excepción cuando no aplica la ley de potencias, porque aquí la integral de 1 sobre u es logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante de integración. Si ahora recordamos cuál es la sustitución que estamos haciendo, que u vale 1 más x a la 2, entonces llegamos a la solución de que la integral realmente da logaritmo natural de 1 más x a la 2 más la constante de integración. ¿Okay? Y entonces el chiste es que estas sustituciones que nosotros estamos haciendo transforman una integral que parece tener cierto grado de dificultad en una que se vuelve mucho más sencilla, una de esas que nosotros tratamos como elemental. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Le surgen dudas? ¿Le surgen preguntas? Lo escucho. ¿Vamos bien? Ok. Pongámoslo a prueba, a ver si se han ido agarrando el estilo de cómo va esto. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Yo lo tengo aquí más adelante, pero quiero que ustedes lo piensen. ¿Qué va a suceder con esta integral? Tengo la integral de tangente cubo de x por el secante cuadrado de x, de dx. Y ya le doy una observación. Le digo yo, observe
que la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x y que eso es clave para la sustitución. Les pregunto a ustedes entonces, primero, ¿a quién harían u en esta integral? ¿Cuál sería su sustitución? U igual a Belki, solo le escuché la primera parte, de ahí se entrecortó. U igual a tangente de X. Muy bien, u igual a tangente de x. Bien, muy bien, Jorge, también, ¿verdad? Solo que se le fue, creo, una A de más ahí, ¿verdad? Revise. Perfecto. Y si u es igual a tangente de x, ¿quién sería de du? ¿Quién nos quedaría de du? Secante cuadrado de X. Secante cuadrado de x de dx. Muy bien. Y por lo tanto, cuando yo haga las sustituciones del caso, ¿en qué se va a convertir esta integral? ¿Qué me va a quedar? Cuando ya haga todas estas sustituciones. Integral U al cubo de du. Muy bien. Excelente. U al cubo de du. Es difícil calcular esa integral. ¿Verdad que para nada? Es una de las integrales más fáciles que existen. Si usted hace U al cubo sobre, U al cubo de du, esa cosa es la más sencilla que hay. Nada que ver con lo que, cuando a mí me presentan esto, a tangente cubo, secante cuadrado, me impacta un poquito, ¿va? Porque no es como lo más usual a lo que me enfrento. Pero la sustitución hará que sea mucho más fácil de resolver. En efecto, miren cómo lo que nos dijo su compañera va bien. ¿Ok? Todo queda en u a la 3 de u. Y ahí aplicamos la ley de potencia, ¿no? ¿Cuál es la integral de u a la 3? U a la 4 sobre 4 más la constante de integración. Y lo que no se nos debe de olvidar ahí es regresarnos, ¿verdad? ¿A quién era u? Como u era tangente, entonces realmente la respuesta final es tangente cuarta de x, tangente elevado a la 4 pues, de x, sobre 4 más la constante de integración. Muy bien. De manera similar le voy a hacer una pregunta aquí. Tengo esta, integral de x por exponencial de x a la 2. Y siempre le doy una pista. Yo. El exponente tiene una función cuadrática que parece candidata para la sustitución. Pregunta para ustedes entonces. En esta integral, ¿a quién harían u? ¿Y qué efecto tendría eso? ¿Cómo transformaría la integral? El numerador se tomaría como u y como la derivada del exponente, perdón, es 2x, se puede sustituir el x que está acompañando a la Euler. Muy bien, Gabriel. Pregunta. No sé si usted misma me la puede contestar. Una vez que hace la sustitución u igual a x a la 2, ¿cómo se va a transformar esta integral? ¿En qué nos va a quedar? Quedaría Euler elevada a la u por du. Por du. Y Ok. 2 du, pero el 2 se saca, entonces quedaría multiplicando la integral. Muy bien. Ahí hay un detallito, ¿no? Yo no sé si usted hizo los cálculos, pero ahí hay un despeje que hay que hacer. Y ese 2 que está multiplicando termina por quedar dividiendo. ¿Quiere ver el cálculo? Es un detallito No, nada sí, más, sí, ¿va? sí, perdón, ahí se me olvidó que para que tuviera quedaba de u entre 2, entonces se saca, entonces el 2 no queda multiplicando, queda dividiendo, disculpe. No, no se preocupe, estamos aprendiendo. Entonces ese detallito, ¿verdad? Es importante porque no es lo mismo que nos quede el 2 multiplicando que nos quede dividiendo, ¿verdad? Pero, digamos, va bien usted con su idea. Entonces esto terminaría siendo así, ¿verdad? Un medio de e a la u de du. Y claro, calcular esa integral es de lo más fácil, ¿verdad? Lo único que tengo que acordarme yo luego es
devolver la sustitución. Esta u no dejo aquí la integral, sino que la sustituyo por x elevado al cuadrado. Muy bien, Gabriel. Bien hecho. Una más. Tengo aquí esta integral que realmente parece complicada, porque lleva funciones trigonométricas y porque lleva raíces a la vez. Coseno de raíz de x dividido, todo eso, por la raíz de x. ¿Cuál propondrían ustedes que sea la sustitución aquí a hacer? ¿Cuál les parece que sería la sustitución que haría que esto fuese más sencillo? ¿Se les ocurre alguna? Tendría que ser el ángulo del coseno porque está la raíz y lo que está dividiendo también es la raíz y ahí solo lo que tendríamos que hacer es un despeje para que nos quede exactamente lo que queremos. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que esa expresión, cuando usted la derive, aparezca o bien multiplicando o bien dividiendo? ¿Ok? Lo que Gabriela dijo tiene razón, pero hay que hacer los cálculos y ver cómo cuadra la sustitución con lo que aquí tenemos, ¿verdad? Chequemos. Fíjense. Hacemos u igual a la raíz de x, pero acuérdense que por leyes de exponentes racionales, la raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la u medio, ¿verdad? Eso va a influir a la hora que usted calcule su derivada. Porque claro, ¿cuál es la derivada de x a la u medio? Si usted le resta u, ese u medio pasa a multiplicar, ¿no? Y si arriba usted le resta 1, pues entonces queda x a la menos un medio. O sea, un medio de x a la menos un medio. Ese x a la menos un medio, si usted lo manda al denominador, con el 2 que ya está ahí porque hay un medio, ¿se acuerda? Entonces le va a quedar 1 sobre 2 u a la un medio. Pero, perdón, x. U, entonces, al ser x a la un medio, su derivada es esto. 1 sobre 2 raíz de x. Si ustedes se fijan bien, y si hacemos un despeje, este 2 raíz de x, si yo lo mando al otro lado a multiplicar, entonces hace que d de x se transforme en 2 raíz de x d de u. Pero, si son un poquito observadores, esto es justo lo que nosotros hicimos u, ¿cierto? Entonces aquí en lugar de la raíz de x, nosotros ponemos 2u d de u. ¿Qué pasa si usted hace todas estas sustituciones en la integral original? Fíjese, aquí le queda coseno de u sobre, ¿quién está aquí abajo? U. Pero, ¿quién es d de x? D de x es 2u d de u. Y parece como que todo cuadrara, porque observen ustedes que este u de acá se cancela con esta u de aquí abajo. Una está multiplicando y la otra está dividiendo. Este 2 lo sacamos afuera y solo me queda 2 veces la integral del coseno de u de u. Porque repito, esta u se canceló con esta u. Y bueno, calcular la integral del coseno de u de u es de lo más fácil, ¿sí? La calculamos. Eso es 2 veces el seno de u más c. Y recordemos devolverle la sustitución original, que u era raíz de x. Entonces no es 2 seno de u, sino 2 seno de raíz de x más la constante de integración. No sé si en esta se comprendió ahí, si vamos bien hasta ahí. Ustedes me confirman ahí con su pulgar arriba. Si se entiende o si les queda alguna duda, también la hacen y con gusto, ¿verdad? Tratamos de aclararlo. No esté tan claro. Vamos bien, pasamos el noveno entonces. Ejemplo. ¿Sí? Uno más. Tengo este.
1 sobre x logaritmo natural de x d de x. ¿Ok? Y ya les tiro una pista. En este caso lo vamos a resolver con una integral o con una sustitución, mejor dicho, logarítmica. ¿Por qué? A ver, hagan un poquito de memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuánto era la derivada del logaritmo natural de x? ¿Quién lo recuerda? Derivada 1 del sobre logaritmo X. natural. 1 sobre x. Muy bien. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago u al logaritmo natural de x, 1 sobre x es lo otro que hace falta. ¿Se dan cuenta? Observaron el 1, observaron la x ahí abajo y observan el d de x aquí a la par. Es justo la derivada de lo que sería u. Bueno, entonces parece que esta es como la última pieza de un rompecabezas que cuadra con todas las aristas que tiene el mismo. Entonces, ¿por qué no usarlo? Parece que es una sustitución. Bueno, hacemos u igual al logaritmo natural de x y d de u es 1 sobre x d de x. Y estas sustituciones las integramos, ¿ok?, a la solución. De tal manera que esta integral que parecía un tanto abrumadora, 1 sobre x logaritmo natural de x, se transforma simple y sencillamente en 1 sobre u d de u. Ahora, ¿recuerdan ustedes que la integral de 1 sobre u es logaritmo del valor absoluto de u? ¿Sí? Pues ahí lo tenemos, más la constante de integración. Pero si usted se acuerda, esta u, ¿quién es? Esta u es logaritmo natural de x. Así que tengo que sustituirlo aquí. Entonces la respuesta final es logaritmo natural de el valor absoluto del logaritmo natural de x más la constante de integración. ¿Okay? Si ustedes se fijan, en todos los ejemplos, la constante que ha habido para solucionarlo es que la importancia radica en elegir una función adecuada para que sea la sustitución que nosotros vamos a plantear. Si usted elige la variable adecuada o la expresión adecuada, mejor dicho, entonces parece que todo fluye en el sentido de que nos queda una integral mucho más sencilla de lo que nosotros teníamos anteriormente. Bien, si no tienen dudas en este, pasamos al último ejemplo, ¿okay?, de este método. Tenemos este que parece otra vez ser una integral muy compleja. La integral de x, coseno de x a la 2 más 1 de x. Si uno se va a buscar a la fórmula de integración, esta no le va a salir ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver qué arreglo le hacemos para transformarla en una de las que sí aparecen en el formulario de las integrales más básicas, para que uno las conoce, digamos, casi de memoria, ¿verdad? Bueno, miren la observación que les invito a hacer. Observen que el argumento de coseno es x a la 2 más 1. Inmediatamente usted debería de pensar, ¿qué pasaría si yo derivo x a la 2 más 1? Bueno, que su derivada sería 2x. Ya sabemos que con el 2 no hay problema. Y si echan un vistazo, la x aparece como factor ahí, en este integrando. Entonces parece que hacer u igual a x a la 2 más 1 es una buena sustitución. ¿Sí? Va a hacer que todo fluya. Tomémoslo en cuenta. Entonces hago u igual a x a la 2 más 1. ¿Okay? Entonces eso implica que la derivada de u es 2x. Y despejando, me queda que la derivada de u sobre 2 es lo mismo que x por d de x. Observen que simplemente el 2 que estaba multiplicando lo mandé a dividir, ¿verdad?, se transformara en aquella expresión. Entonces, ¿en qué se convierte la integral original? Era integral de x por el coseno de x a la 2 más 1 de x, y ahí donde va el x a la 2 más 1 lo he sustituido por u, y donde va x de x lo he sustituido por d de u sobre 2. Sacamos ese 2 afuera para que nos quede un medio de la integral del coseno de u d de u.
Y ustedes ya saben que esa es una integral básica, ¿verdad? La integral de coseno es seno, por lo tanto esto nos queda 1/2 del seno de u más c. Devolviendo esto a la variable original, con la sustitución, nos queda 1/2 del seno de x a la 2 más 1. Y voilà, la integral ha sido resuelta con éxito, ¿verdad? A pesar de que parecía un tanto complejo. ¿Qué les parece? Este es el método de integración por sustitución. ¿Ok? Integramos cosas que no son tan elementales, pero con la sustitución adecuada se puede convertir en algo sencillo, ¿verdad? Al final eso es lo que perseguimos aquí. Hacer las cosas que son complicadas, hacerlas